Dios bendiga en esta hermosa tarde. Te habla tu hermano Arizandel Peguero, siervo de Jesucristo por la misericordia de Dios. Pertenecemos a la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor, Nahum Robles Polanco, hombre de Dios, hombre de guerra, hombre de trayectoria. Dios bendiga nuestra copastora Magali Rivera, secretaria Leslie Mateo, diaconisa Betania Graciano. Dios bendiga la segunda iglesia Refugio Celestial en Venezuela, los pastores Daniel y Taimari Díaz. Dios bendiga a todo en general. Pasamos por aquí para compartir lo que es un poderoso tema conforme a lo que está pasando en estos tiempos. Porque da pena y vergüenza como en estos tiempos el evangelio está tomando un rumbo diferente al que Jesucristo y los apóstoles dejaron para nosotros. Porque se están desviando de lo que es los santos mandamientos de Dios. Y están haciendo mercadería. Y están aprobando el pecado dentro de la congregación. Y una de las cosas que está haciendo que entre el pecado dentro de las congregaciones, que una vez tuvieron un principio santo y una vez tuvieron un principio en santidad, es que ellos dicen que nadie puede juzgar. Y es que ellos dicen que no somos jueces. Y agarran y permiten y toleran todo tipo de pecado en la congregación. Y vemos porque no es oculto el daño que le están haciendo muchas personas al evangelio en estos tiempos. Y por eso Dios siempre de tiempo en tiempo levantaba a alguien para que tuviera una palabra comprometida con la verdad. Para que se sintiera comprometida con el Padre. Para que se sintiera comprometido con la santidad de Dios. Porque es el problema en estos tiempos. Que cuando Dios levanta a alguien diferente, siempre Satanás tiene a uno que trata de meterle el pecado a la congregación. Y cuando Dios activa el celo de Dios en el hombre que él tiene reservado, entonces vienen gente y dicen que ellos mejor eligen al Aarón que levantó el becerro. Porque cuando la gente, mi hermano, no quiere nada con Dios, prefieren moverse para donde que le apoyan su pecado y para lo que le apoyan su inmundicia. Porque hay gente que prefiere lo fácil. Hay gente que no quiere santificarse para Dios. Hay gente que no quiere dejar su inmundicia y santificarse para Dios, valga la redundancia. El tema de esta hermosa tarde es con el tema desorden en el pueblo de Dios. Ese es el tema. Desorden en el pueblo de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 32, a la altura del verso 1. Éxodo, mi hermano, que significa salir, escrito por el profeta Moisés. Dice la escritura y enseña, si nos ponemos a leer más para atrás, que Moisés subió al monte, mi hermano, llamado por Dios. Y mientras Moisés tenía una conversación con el Padre, dejó a los líderes de la congregación de Israel a cargo. Y dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 32, que después que Dios terminó de hablar con Moisés, antes del 32, dice la escritura que el Dios de los cielos le dio las tablas a Moisés donde estaban escritas. Y las tablas tenían la escritura escrita por el mismo Dios. Los mandamientos escritos por el mismo Dios. Y dice la escritura y enseña que cuando Moisés está en el monte, dice la escritura que el pueblo, mi hermano, le dijo a Aarón: haznos dioses porque no sabemos qué le ha acontecido a este Moisés. Y dice la escritura que Aarón agarró y le dijo: quitad vuestros alcillos, que eran los aretes. Y cuando le dice que se quiten los alcillos, dice la escritura que agarró y hizo un becerro de oro con buril. Y cuando hace el becerro de oro con buril, dice la escritura que le dio forma y le dijo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Ve. Porque siempre hay uno, yo siento la gloria de Dios. Siempre el pueblo, cuando entra en su desorden, se va a inclinar al más débil. Se va a inclinar al que tiene sentimiento. Se va a inclinar al que tiene melancolía con el pecado. Desorden en el pueblo de Dios. Entonces cuando Moisés está arriba
Dice que el pueblo madrugó. Y dice que el pueblo se sentó. Se levantó, se sentó a comer y se levantó a regocijarse. Y cuando el pueblo se levanta a regocijarse, Dios habla al hombre de Dios que está en la montaña. Y cuando habla al hombre de Dios que está en la montaña, le dice, desciende. Yo siento candela y poder. Y siento la gloria del Espíritu Santo. Le dice, desciende. Porque tu pueblo se ha corrompido. En pocas palabras, tu pueblo se ha desordenado. Y han hecho un becerro de oro. Y han comenzado a adorarlo. Y han dicho, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y cuando Dios dice, mira que este pueblo es duro de servir. Este pueblo, en pocas palabras, no obedece mi mandamiento. Déjame matarlo, déjame descuartizarlo, déjame pulverizarlo, déjame desaparecerlo. Y voy a hacer de ti una nación mejor. Y Moisés, como era un hombre de Dios, se postró y le dijo al Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto, Señor? En pocas palabras, después que tú sacaste al pueblo de Israel con mano fuerte, humillaste, en pocas palabras, a los egipcios. ¿Qué van a decir los egipcios? Que lo mataste en el desierto. Oye, el hombre de Dios. Porque el hombre de Dios no sabe el desorden que tiene el pueblo. El hombre de Dios no sabe que estaban endemoniados ellos. Y cuando el hombre de Dios logra convencer al Padre de la Gloria, que dice que se arrepintió Jehová del mal que le iba a hacer, dice que Moisés desciende. Y cuando va descendiendo Moisés, va descendiendo Josué también. Porque cuando un hombre de Dios quiere agradar a Dios, sigue al hombre que está siguiendo a Dios. Lo que pasa es que los que andan desordenadamente le dicen lambón a los que siguen a los hombres de Dios. Y cuando desciende Josué con Moisés, él escucha y dice alarido, o no alarido, dice voz de júbilo y de guerra, etc. Y Moisés, como era un hombre profundo, le dijo, esto no es de voz de gente fuerte ni de gente débil. Voz de regocijo que oigo. Y cuando desciende, mi hermano, ve al pueblo desordenado. Y dice que la ira se encendió en Moisés y rompió la tabla del pacto. Porque si los cristianos que tienen santidad en estos tiempos no se cuidan, el mismo pueblo hace que se lo lleve el diablo. El mismo pueblo hace que rompe el pacto que tiene con Dios. ¿Por qué muchos impíos no quieren arrepentirse en estos tiempos? Es por los mismos cristianos. ¿Por qué muchos impíos prefieren que se lo lleve el diablo en el mundo? Por muchos cristianos. Porque ellos dicen, yo soy libre en Jesús. Cristo me hizo libre. Y cometen todo tipo de pecado a la luz de los impíos. Y los impíos dicen, por eso yo no me convierto. Por eso yo no me arrepiento. Por eso la Biblia establece en el libro de 1 de Corintios capítulo 8, aunque le habla a los cristianos, Pablo le habla del conocimiento y del amor. Y le dicen, en cuanto a sacrificado a los ídolos, perdón, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor que edifica. Y dice que si alguno se cree que sabe algo, no sabe nada como debe de saberlo. Dice, pero si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Todo el que ama a Dios se santifica. No vive una vida desordenada. Dios no quiere nada con el desorden. Aún la tierra en Génesis capítulo 1 estaba desordenada. Y Dios la ordenó. Porque Dios nunca ha querido nada con desorden. Todo lo de Dios en un orden. Entonces hay impíos que no se arrepienten por la libertad de muchos cristianos que son libertinaje. No son libertad en Cristo. Ellos hacen que los impíos blasfemen en su mente. Entonces cuando él desciende, que agarra y funde el becerro de oro. ¿Tú sabes lo que dijo Aarón? Que el becerro se hizo solo. Porque
Fue mentiroso, por eso murió deshonrado sin vestimenta. Entonces, el pueblo estaba desordenado. El pueblo estaba siguiendo una disolución que no era de Dios. El pueblo no estaba siguiendo a Dios. Mientras Moisés buscaba a Dios, el pueblo se regocijaba con el becerro. Entonces, ¿por qué este tema de desorden en el pueblo de Dios? Porque por culpa de este desorden, Dios iba a matar al pueblo de Israel. Se salvaron fue por Moisés que intercedió. Si no hubiese sido por Moisés, el pueblo hoy en día no existiera. Con el desorden que hay hoy en día, si no fuera por cristianos que oran por misericordia, entonces ustedes estuviéramos consumidos. Si no fuera porque cristianos oran por misericordia, y debemos de orar por misericordia. Usted ve hoy en día que la mayoría de la gente no están en vivir la santidad. La Biblia establece y enseña en el libro de 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla? Dice que en qué concordia Cristo con Belial. Y dice en otro lado también que no podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Pero el desorden es tan fuerte. La avaricia en estos tiempos en el pueblo de Dios es tan fuerte que ellos andan con gente que tienen al diablo. Una de las cosas que tiene un desorden en estos tiempos son los canales de YouTube, los youtubers. No todo. Porque el que tú vayas a una entrevista, no estás en pecado. Pero el desorden es tan fuerte que una gente habla mal de Jesús y ellos lo invitan a su cabina con tal de sacarle dinero. Desorden en el pueblo de Dios. Porque si una gente dice que el apóstol Pablo tenía demonios, ¿cómo usted lo va a invitar de nuevo a su cabina? Aunque no quiera pensarlo, voy a pensar que está atrás de tu cuarto. Vamos a pensar que estás atrás de tu dinero. La Biblia establece en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6, dice: os digo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo aquel que ande desordenadamente, no según la enseñanza que hemos hablado. El apóstol Pablo, desde que Himeneo y Alejandro blasfemaron, lo denunció, porque estaban hablando en contra de la resurrección que ya se había efectuado. Y nunca el apóstol Pablo andó con Himeneo y Alejandro. Entonces, ¿cómo tú invitas a una gente que diga también que Jesús, de que tenía menstruación? Porque es un desorden que hay. No aman a Dios internamente. No se sienten compungidos por el pecado. Alabanza. Ellos lo que andan atrás de sonido. Ellos lo que andan atrás de su dinero. Ellos no andan atrás de amar a Dios de corazón. Porque si amaran a Dios, le dijeran: charlatán, levántese de la silla. Este canal tiene miles de seguidores. Es por Dios. Y tú estás hablando en contra de los de Dios. Apártate, levántate, charlatanazo. Vete de mi cabina. Ah, no, ellos se unen. Ellos le hacen otra entrevista. Y después tira otra herejía peor. Ya tú puedes darte cuenta que es un desorden que hay. Entonces, ¿dónde está el celo de Dios en estos tiempos? ¿Dónde están los que tienen el celo de Dios? Más anda. ¿Dónde están los que dicen: el celo de tu casa, matucayando, me consume, humaua?
Sakoine andayosa. Breva basomikao. Batun sianoku. En estos tiempos, Jesús de Nazaret saca a los cambistas y a todo el mundo para afuera. Y le dicen legalita. Le dicen extremista Jesús. Le dicen que no tiene amor. Desorden en el pueblo de Dios. Es un desorden que hay. Es un desorden. ¿Cómo está el pueblo en estos días? Esperando su Navidad. El pueblo hoy en día está esperando para comerse su telera. Quieren comerse su uva, quieren comerse su mono de guandules. ¿Por qué no lo hacen en febrero? ¿Por qué no hacen sus reuniones paganas en abril? ¿Por qué no hacen sus reuniones familiares en marzo, no en diciembre? No sabiendo que la Navidad tiene su origen de Tammuz y Semirami. No sabiendo que la Escritura establece en el libro de Colosenses capítulo 2 verso 8. Dice, nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque son unos hipócritas. Tú lo ves que ellos se reúnen en la Navidad, pero pasan el año entero matándose entre ellos, criticándose entre ellos. Y en la Navidad dice feliz Navidad y feliz año nuevo, hipócritas del diablo. Y tú ves cristianos celebrando tradiciones paganas. Y tú ves cristianos comiéndose su mulo, comiéndose su ensalada rusa, comiéndose su telera, comiéndose su coquito, su dulcito, porque no saben que están comiendo comida que le pertenece al diablo. Ellos no saben que esa comida le pertenece a Satanás. Y tú ves cristianos que ponen mesa dentro de la iglesia y comen comida pagana en el altar de Dios, porque es un desorden que hay. Ellos ponen un arbolito en su casa. Ellos ponen un arbolito en la iglesia de Dios. Y después dicen, ¿y por qué tanta mortandad? ¿Y por qué se descarrió María? ¿Y por qué Pedro cayó en adulterio? Lo que pasa es que le abriste puerta a los demonios. ¿Y por qué me fue infiel mi marido? Le abriste puerta a Satanás. Tú tienes un desorden en tu casa. Entonces, ¿por qué desorden en estos tiempos? El pueblo de Israel estaba desordenado, regocijándose con su becerro del diablo, regocijándose con su danza del diablo. Que el Señor los reprenda. ¿Y por qué en estos tiempos, mi hermano, hay tanto desorden? ¿Sabe por qué hay tanto desorden? Por los mismos cristianos. Porque los mismos cristianos son los que dicen, no se puede juzgar. Ve, ¿quién eres tú para que juzgue? Un hijo de Dios, hijo del diablo, hijo de Satanás. Que el Señor los reprenda. Y esos mismos son los que han corrompido a los hombres y a las mujeres de Dios. Pero que caiga un santo porque tú ves. Si cae un santo, le cae una multitud arriba, porque ustedes tienen al diablo la mayoría. El desorden es tan fuerte que mira cómo anda la hija del diablo de Wendy. Porque ella no es cristiana ya. Ni sierva tampoco. ¿Qué Wendy dijo? De que el sexo oral no es nada. Que estos son casos serios. Que estos son casos que hay que reprenderlo con seriedad. No reprenderlo de que con chiste. Porque hay gente que reprenden sin seriedad. Y por eso no tienen autoridad. Por eso la mayoría no lo cogen en serio. Wendy dijo que el sexo oral no es absolutamente nada. Todo el que apoya a Wendy es un lascivioso. Es un carnal. Es un sensual. Toda la mujer que practica esto es una ramera. Porque esos son espíritus de lascivia, de lujuria.
¿Qué dice la Escritura? Ya que muchos dicen que el sexo oral no lo comprueba la Escritura y se van a cantar. Porque lo que son es unos blasfemos del diablo. Cogiendo la Escritura para apoyar su sinvergüencería, su charlatanería. Dice la Escritura en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4 en adelante. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y en honor. ¿Qué significa santidad en hebreo? Kadosh. Consagrado, apartado. Alguien que Dios escoge para sí. Que lo saca del mundo y lo conserva para él. No hay concupiscencia, capítulo 4, verso 5. No hay pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando hablamos de pasión, ¿a qué se refiere? Un deseo extremo. Y concupiscencia es deseo sexual que no tiene nada que ver con Dios. Dice, no hay pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? No hay pasiones de concupiscencia, no hay lascivia ni lujuria, como los impíos que no conocen a Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo impío que lo practican. La concupiscencia, que hacen orgía, sexo oral, sexo anal. Todo eso lo hace lo impío. Lo que pasa es que es un deseo desenfrenado que no ha muerto el viejo hombre. El sexo oral no es bíblico. Entonces la Biblia establece en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11, dice que no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla. Ve, más bien reprenderla. Porque vergonzoso es aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Ve, lo que los impíos hacen en secreto es una vergüenza para un cristiano santo que tiene una boca santa, que tiene un principio santo, mencionarlo. Y tú ves a Wendy diciendo que el sexo oral no es pecado, gloria a Dios. Hablando de que despertarlo, que etcétera, que etcétera. Porque Wendy es una lasciviosa del diablo. Desorden en el pueblo de Dios. Y hay muchos cristianos apoyando esta sinvergüencería porque son unos lasciviosos como ella. Porque ella está en disciplina y salió en disciplina. Es una rebelde. Wendy es una rebelde. Desorden en el pueblo de Dios. Ordenémonos, mi hermano. Vamos a ordenarnos, que es la palabra correcta. Vamos a organizarnos, que eso es lo que Dios quiere. Desorden en el pueblo de Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde.